Bueno, ya teniendo la cabeza planteada, podemos plantear el cuello. Fíjense, en el segmento, en el tercio primero del segundo espacio, lo que hago es nuevamente dividirlo en tres partes. Básicamente una regla de tres, ¿eh? Todo se divide en tres partes. Todas las cabezas las divido en tres partes y a su vez en algunas también vuelvo a dividir en tres partes iguales. Entonces este segmento, este tercio primero, lo vuelvo a dividir en tres partes y tomo la línea media, la primera línea, perdón, para definir el cuello. Esta no va a ser la base del cuello, aclaro, después lo vamos a ver bien. Esto simplemente es una línea de referencia para trazar después los trapecios, ¿tá? No es que sea la base del cuello. Después ya vuelvo al tema en detalle. Bien. La primera línea de división que habíamos trazado, ¿sí? La vamos a tomar como punto de partida para trazar los hombros, la altura de los hombros. Fíjense, yo voy trabajando con figuras geométricas simples, en este caso unos óvalos, como para plantear más o menos la forma del hombro. Ahí está. Sobre la segunda línea, sobre esta línea, digamos la línea que divide el espacio 2 y 3, va a estar planteada las tetillas. Y las tetillas las vamos a plantear a una distancia, una de otra, igual a la que existe en el largo de la cabeza. O sea, si este es el eje de la cabeza, lo que vamos a hacer es acostar la cabeza ahí, y esa va a ser la distancia, digamos, entre ambas tetillas. Entonces, si tiene 3 centímetros de la línea media, 1,5 centímetros para un lado, 1,5 centímetros para el otro. Ahí va. Muy bien. Entonces, esto significa que nuestra cabeza estaría ubicada, lo hago con línea de punto, así acostada, ¿eh? Ahí va. Entre la línea que divide el espacio, la línea que divide, digamos, el espacio 3 y 4, voy a plantear el ombligo. Lo voy a hacer bien exagerado para que se vea. No es tan grande el ombligo, pero bueno, lo hago ahí para que se pueda visualizar mejor. Entonces, repasamos. Primera línea, tenemos mentón. Segunda línea, tenemos tetillas. Vamos a reforzar más esto. Tercera línea, tenemos el ombligo. Estas líneas son líneas primarias y estas líneas que hice adentro son líneas secundarias. Y hay algunas líneas terciarias, ¿sí? Que son las que, por ejemplo, en este segmento acá, que volvimos a dividirlo en tres partes más chiquititas, esas son líneas terciarias, ¿sí? Bien. Mentón, tetillas, ombligo, pubis. Fíjense qué importante saber dónde está ubicado este punto. Si nosotros conocemos este punto, dónde está correctamente ubicado, fíjense que nos termina dividiendo la figura en dos mitades exactamente iguales. ¿Está? Lo que quiere decir que lo que es miembro inferior va a ser exactamente igual al largo que corresponde al torso y la cabeza. Eso es muy importante porque suele ocurrir que muchas veces nos quedan en los personajes las piernas cortas o las piernas muy largas en relación al torso. O viceversa, un torso muy corto y piernas muy largas. Entonces, de esta manera vamos a poder evitar ese problema, ya sabiendo que a la mitad justamente se ubica el pubis, de acá para abajo piernas, de acá para abajo torso y cabeza. Muy bien. Ahora fíjense esto, si trazamos una línea, nos ubicamos en el espacio 5, la primera línea de división, desde este punto vamos a trazar una línea que se una justamente con esta intersección, con la línea que correspondía al hombro y la línea que correspondía al ancho máximo de los hombros. Si unimos este punto con este, esta línea es una línea imaginaria que estoy trazando para que puedan después ayudarle a ustedes a construir lo que es el torso, la silueta del torso. Esto vamos a usarlo como referencia
para poder construir, ¿ven?, la espalda del personaje, de nuestro personaje. Y bien, lo que nos queda ahora es construir la cintura, ubicar la cintura. La cintura, recuerden que siempre va por encima del ombligo, no la hagan acá a la cintura. La cintura siempre está por encima del ombligo. Yo lo que suelo hacer es tomar este tercio, o sea, el tercio que está por encima del ombligo, y dividirlo a la mitad. Entonces, trazo una línea de guía, y ese va a ser el punto más estrecho del torso, o sea, la cintura. Fíjense que tiene que ser un poquitito más ancho que la distancia que existe entre las tetillas. ¿Está? Bien. De acá para abajo, lo que siempre digo a los alumnos, hagan de cuenta que el ombligo queda como entre paréntesis. Esto va a ser parte del encaje que hace el abdomen sobre la pelvis, que va a estar acá abajo. Recuerden que torso, todo lo que es el torso, comprende tórax por arriba, la región media, que es el abdomen, y la región inferior, que es la pelvis, ¿sí? Entonces, este punto, estos paréntesis que estoy haciendo acá, de alguna manera, van a ser el punto de encaje del abdomen sobre lo que es la pelvis. Muy bien. Otro punto importante de referencia a establecer, fíjense, nos ha quedado acá el cuello como separado del torso, tenemos que unirlo. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Si unimos el ombligo con la tetilla y trazamos una línea imaginaria, vamos a obtener un punto muy importante de referencia, un reparo anatómico importante, que es la articulación de la clavícula con el omóplato, ¿sí? Ese punto se llama acromion, es un hueso, ustedes lo pueden palpar, si se tocan el hombro por arriba, pueden palpar esa saliencia. Bien, desde ese punto entonces, yo ya puedo trazar, desde el punto ese, digamos, y hacia adentro, yo puedo trazar ya la línea del omóplato, de trapecio. Fíjense cómo ya me va quedando armada. Vamos a hacer ese resalto óseo, marcarlo bien fuerte, ahí. Recuerden, entonces, ombligo, tetilla, y esa línea se intersecta con la línea que correspondía a los hombros. ¿Está? En ese punto se encuentra ese resalto óseo, que es el que ahora nos va a servir como referencia para marcar lo que es el borde axilar y el pectoral, y también el ancho máximo de la cadera. Fíjense, vamos a hacerla más gruesa esa línea, más fuerte. Ahí vamos. Entonces tomo esta línea como referencia para marcar el borde del pectoral, ¿sí? Y también el ancho máximo de la cadera. La cadera acá va a ser esto, ¿eh? Es el punto donde más se ensancha la cadera. Muy bien, lo mismo hacemos del otro lado. Trazamos la línea, marcamos la cadera. Ahí va. Muy bien. Para definir el borde inferior del pectoral, lo que hago es trazar justamente una línea también que pasa por la mitad del primer tercio del tercer espacio. O sea, justo por debajo, justo el tercio que está por debajo de las tetillas, a ese segmento lo divido en la mitad y me sirve para trazar ahí va el borde inferior del pectoral. El pectoral es un músculo, acuérdense, ahí está, muy bien.